Está iniciando De Corazón a Corazón, un programa dirigido para quien menos tiene, para aquella gente más necesitada. Aportemos con un granito de arena para ofrecer un poco de felicidad. Amigos y amigas, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Lesao Gisbert El Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, inicio de semana, lunes 11 de noviembre del 2019, las 11 de la mañana con 1 minuto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura es de 16 grados centígrados, agradable, friezón, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa De Corazón a Corazón, porque menos tiene y más lo necesita. Agradezco que esté con nosotros la licenciada Georgina Hernández del colectivo Contigo desde el Corazón. Rick, buenos días y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Amigos y amigas, un tema polémico, un tema controversial, un tema que nos debería de interesar más, nos deberíamos involucrar más, como es la adopción. Así es. Lick, Contigo desde el Corazón, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, mire, yo soy madre biológica y madre adoptiva. Mis hijos son mayores ya de edad, pero adopté a mi hija cuando tenía 1 mes. Y yo empecé una crianza idéntica de mi hijo biológico y mi hija adoptiva, sin hacer ninguna diferencia entre los dos, todo igual. Pero cuando llegamos a la adolescencia, mi hija comenzó con ciertas preguntas y ciertas cuestiones como: mamá, a ver, explícame, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué? Ella sabía desde chiquita que había sido adoptada, como desde los 3, 4 años lo sabe, y lo tomó primero muy bien, como, muy bien, pues yo no estuve en tu panza, esa es la única diferencia, ¿no? Pero al llegar a la adolescencia, ellos empiezan a comprender que para haber sido adoptados, primero tuvieron que haber sido abandonados. Entonces, ahí empieza un conflicto fuerte para ellos de identidad, porque desconocen su origen. Lo desconocemos todos. En México la adopción es cerrada, no conocemos a las familias biológicas y las adoptivas no se conocen, y entonces pues desconocemos las razones por las cuales ellos fueron dados en adopción. Y ese tema para ellos es muy fuerte, no saber, porque es una etapa, la adolescencia, en donde se construye la identidad. Y entonces al no tener esa base del conocimiento del origen, empiezan a tener como conflicto que además nos pega a nosotros padres adoptivos, claro. Porque además pues nosotros también tenemos una pérdida, ¿no? Que es el no haber podido tener hijos biológicos. Y entonces si en su momento nosotros no trabajamos adecuadamente nuestra pérdida, empiezan a juntarse estos dos dolores, ¿no? El de ella del abandono y nuestra pérdida personal. Entonces se hace como un cóctel ahí de emociones bastante interesante. Y ahí fue donde yo estaba estudiando la maestría en desarrollo humano y empecé a trabajar con familias adoptivas para ver si a mí era la única persona que me pasaba lo mismo o éramos muchos. Me di cuenta que, bueno, éramos muchos, que estábamos en este tema en la adolescencia con nuestros hijos, pasando por esta circunstancia. Y entonces decidí empezar a apoyar a familias, a hacer talleres, a recibirlos en mi práctica personal de terapia. Y bueno, hemos avanzado, creo que hay mucho por hacer todavía. Y hace 2 años, Mayela Sánchez es una chica adoptada, está ahorita en sus 30s, se fue a vivir por sus estudios a Estados Unidos y se dio cuenta que en Estados Unidos el tema de la adopción es muy abierto. Todos hablan de la adopción y pueden hablar del tema. Y en México ella lo vivió de una forma muy cerrada, con mucho tabú, no poder expresarlo en la escuela, cierto bullying. Y entonces dijo, no, yo tengo que trabajar en México por que se hable de adopción, porque crear una cultura de adopción en mi país, ¿no? Se regresó a México y empezamos a trabajar. Ella contactó a diferentes personas que trabajábamos por la adopción, por las redes sociales. Yo tenía mi página en Facebook y otras personas igual. Y unimos 3 estados de la República y 2 estados en Estados Unidos. Y formamos un colectivo que se llama Embajadores y Embajadoras Adopción México,
trabajando por la adopción? No tenemos la cultura de la adopción. Si no es nuestro, como que no lo aceptamos. Creo que es difícil y sobre todo, a ver si no estoy equivocado, doctora, la adopción se da en clase media alta y burguesía. Se da en todos los estratos, en realidad. No creo que la clase media baja, y menos en la pobreza, se pueda, y no por la economía, sino por la idiosincrasia, por el aspecto cultural. Prefiero no tener hijos a tener un hijo adoptivo. Uno dice, ay caramba, qué difícil es el hecho de enfrentarse a una realidad por parte de la mujer o del hombre de la incapacidad de procrear. Sí, ese es un tema. Eso es el primer gran golpe. Y el segundo, ¿qué van a decir la familia? La familia de inmediato va a pegar el grito en el cielo. ¿Cómo? ¿Adoptivo? Bueno, y como que todavía hay un tabú sexual en el aspecto de decir, le aviento la bronca a ella, me aviento la bronca yo de la impotencia para procrear, para no quedar mal ante ambas familias, porque no nada más es una, porque a lo mejor mi familia lo puede comprender, pero la familia de mi pareja va a decir, ¿cómo? Mira nomás, te lo dije, no te cases con él, ¿no? O viceversa. Es un tema, y mil disculpas, amigos y amigas, siempre lo digo, no es el que a los hombres de 25, 30 años los tratemos de cambiar. Esto hay que cambiarlo desde el maternal, preescolar, escolar, primaria y secundaria, hacer ver que existe, punto, se acabó, y que no hay diferencia. Exactamente, por eso una parte de lo que hacemos en el colectivo también es trabajar con las escuelas, es uno de nuestros objetivos para dos cosas. Uno, que los niños que están en la escuela y que llegaron a su familia por medio de la adopción, puedan ser entendidos en la escuela como tal y no sean discriminados. Las maestras y los programas escolares no tienen como este tema metido en su currícula, ¿no? Y muchas veces hay cuestiones como, por ejemplo, a ver, niños, vamos a hacer el árbol genealógico, ¿no? Mi madre. Entonces, un hijo adoptivo tiene, dicen en seco, ¿no? tres árboles adoptivos, fíjese. Está el árbol tres árboles genealógicos. Uno es el adoptivo, que es el que conocen con su papá, el nombre de su papá, de su mamá, hermanos, tíos, abuelos. Por otro lado está el árbol de la familia biológica, que desconocen. Y por otro lado está un árbol de la fantasía, porque ellos se imaginan cómo serán sus papás, se imaginan cómo serán si tuvieran hermanos o no. Cuando llegan a la adolescencia, esto cobra mucha vida, porque entonces es, ay, pues mira, tú me caes muy gordo porque no me dejas esto, no me dejas lo otro, o sea, un niño adolescente, ¿no? Típico, con la rebeldía de los papás, y empieza a pensar, seguramente mi otra familia me entendería perfecto, seguramente mi otra familia me aceptaría como soy. Entonces hay un conflicto grande, y en la escuela no saben todo este tema, no dominan esto las maestras. Entonces queremos trabajar con ellos para, primero, que los hijos que llegaron por medio de la adopción tengan esa oportunidad de ser, pues, aceptados tal cual, con su realidad como es, ¿no? Y por el otro lado... ¿Por qué tiene que llegar diciendo a una escuela que mi hijo o mi hija es adoptivo? Bueno, hace rato platicábamos... Entra sí, con los apellidos paterno y materno. Juanito Pérez López, ¿no? Sí, es muy importante siempre hablar con la verdad. Al niño, primero, en primer lugar, decirle, ¿sabes qué? Tú llegaste a nuestra familia por medio de la adopción. O sea, yo con mi hija fue, mira, mi panza se descompuso después de que nació tu hermano y ya no hubo manera. Y bueno, ese es un lenguaje para niños, pero claro, en realidad así fue, ¿no? Esa es la realidad. Y tenemos muchísimas ganas de tener otro bebé, niño, niña, que tu hermano tuviera un hermano, una hermana, y te deseamos. Fíjese, yo que tengo las dos experiencias,
creo que los papás que tenemos la fortuna de haber tenido hijos biológicos, pues buscamos idealmente que el niño sea deseado, ¿no? Sin embargo, cuando adoptamos a un hijo, hay muchísima conciencia de que verdaderamente queremos ser padres, de que verdaderamente queremos un hijo en nuestra familia, ¿no? Y amarlo como amamos a nuestros hijos biológicos, ¿no? Y así ha sido en mi experiencia. Entonces, creo que la conciencia para adoptar es muy grande, muy grande. No quiero hacer como diferencias entre padres biológicos, padres adoptivos, pero sí creo que la conciencia que tenemos los padres adoptivos para verdaderamente buscar un hijo, porque los procesos son largos, tediosos, dolorosos y pesados, y los pasamos, ¿no? Los atravesamos. Que se cansan los futuros padres adoptivos, se cansan de tanto burocratismo para poder agarrar y decir, quiero un niño, y ustedes tienen, entre comillas, subrayado, entre paréntesis, siempre la falsedad de los datos oficiales, como decíamos antes del programa, 30, 40 mil niños, y la realidad, 300, 400 mil. Sí, hablando de niños institucionalizados, oficialmente se dice que hay 30,000 en todo el país, pero extraoficialmente estamos sobre los 400,000 niños institucionalizados, cosa que la verdad es que nos preocupa muchísimo, porque, por ejemplo, hablando ahorita del tema de la escuela, si un niño llega de bebito, ¿no? Pues podemos decirle, oye, tú llegaste de esta manera a nuestra familia, pero cuando un niño, por ejemplo, es retirado de su hogar porque hay maltrato, porque hay abuso, etcétera, y llega a una institución de 5 o 6 años, él ya conoció perfectamente a su familia biológica. Y cuando es adoptado por otra familia, pues cambian sus apellidos, ¿no? Y entonces él llega a la escuela, y eso hay que hablarlo en la escuela. O sea, hay que hablar y decir, a ver, viene el niño con esta circunstancia, fue retirado, vivió en una institución, ahora está con nosotros. Porque lo mínimo que va a haber en ese niño va a ser enojo, ¿no? Sí, enojo dolor, con la vida. Enojo con la vida, claro. Sí, claro. ¿Por qué me pasó esto a mí? Entonces, hay que aprender mucho, tenemos mucho que aprender, tanto las familias como las instituciones, las escuelas, los médicos, o sea, todos con los que llegamos con nuestros hijos es, a ver, con un médico, por ejemplo, a ver, tu historia clínica, tus antecedentes, tu No se sabe. enfermedades hereditarias, etcétera, no sabemos nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que arrancar de cero. Y en las escuelas, pues sí, hay que tener toda esa información y saber el manejo que se tiene que tener. Qué difícil. Y fíjese, no me había yo puesto a pensar de inmediato, nos imaginamos la adopción en un menor de 1 o 2 años. Sí. Pero en un niño, en su primera infancia de 4, 5, 6 años, en donde ya ubican perfectamente su realidad, cómo sacarlos, ponerlos en una institución que de por sí deja mucho que desear. Y en el mejor de los casos, que ya no tienen la capacidad como nunca la han tenido en el DIF, lo mandan a una institución privada, de asistencia privada, que creo que están 25 veces mejor tratados que en el mismo DIF, y se quedan ahí, por lo menos, al ser un trámite de unos 6, 7, 8 meses, un año, quizás, Idealmente. para la adopción. Idealmente. Y de repente, ya no estás aquí, ya tampoco estás aquí, ahora es tu nueva ubicación. ¿Qué afectación psicológica tiene que tener ese niño, no? Sí, es un proceso complicado. Sin embargo, es bien importante, pues, ese apoyo que decimos, ¿no? Por el que estamos trabajando. Que la familia primero tenga todo un apoyo también psicológico, familiar. La familia extensa también participa muchísimo, los abuelos, los tíos. En México la familia es importantísima, ¿no? Sí. Entonces todo eso es muy importante, la escuela. Entonces sí, es todo un proceso para el niño y para la familia. Mucho más difícil para el niño. El niño es el que vive la circunstancia y el que
tiene que procesar el dolor de la separación o del abandono, esa realidad, y caminar con esa realidad, ¿no? La familia, la verdad es que tenemos una responsabilidad bien grande de sí informarnos y de sí estudiar y de saber cómo manejar esta circunstancia, ¿no? No que nos explote la bomba en las manos, o sea, como que lo que queremos y lo que buscamos en el colectivo es que trabajemos como un tema preventivo, ¿no? Que esto sea preventivo. O sea, yo en mi experiencia, a mí sí me explotó la bomba en las manos. O sea, mi hija de repente en la adolescencia fue, a ver, mamá, ni me digas, tú no eres mi mamá, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿cómo? ¿No? ¡Qué golpe! Y quiero conocer a mi mamá biológica y quiero buscarla. Entonces sí ha sido todo un proceso, ¿no? De empatizar con su enojo, porque al principio, y lo que he visto con muchas familias, es que nos tomamos personal toda esa agresión, claro, sí. Y creemos que es contra nosotros, cuando en realidad es con la vida. Hay un enojo, un dolor, y pues, al final los que estamos ahí somos los papás adoptivos, y pues contra quién se van a ir, ¿no? ¿Con quién van a expresar ese enojo? Pues con nosotros. Licenciada, pero si ese impulso lo toman a usted un día tranquilo, sin problemas, lo toma como viene. Pero si ese día tuvo problemas en el trabajo, le chocaron el auto, no le pagaron, llega usted encrispada, que de repente el adolescente, con todo lo que en un momento determinado sabíamos que nos iba a suceder. A ver, niña, levanta tu ropa y ponla en su lugar. Ey, a mí no me grites porque no eres mi mamá. Madre mía, ¿cuál es la reacción? O sea, no vamos a poder pedir a los padres que siempre tengan una ecuanimidad al 100%. Sí, es difícil. Es ¿cómo vamos a recibir eso, no? Como algo personal de que me lo está diciendo, o con una empatía de reconocer cuál es su circunstancia, por qué está enojada, con quién está enojada verdaderamente, ¿no? Tomé un curso hace un tiempo con unos profesionales españoles sobre adopción, y él decía que tenía un chiquito que le decía, es que a mí, yo amo a mi mamá adoptiva, la amo. Bueno, ahorita estoy diciendo adoptiva biológica para que se entienda más el concepto, ¿no? Pero el niño decía, yo amo a mi mamá es lo mejor que me ha pasado. Pero a veces hay un bicho que está dentro de mí que sale y hace que yo le diga cosas horribles a mi mamá, ¿no? Porque sé que no es mi mamá. Ajá, entonces es como, a ver, ese bicho, que es ese enojo y ese dolor, que no le hemos dado permiso de salir, porque esa es la realidad, no le hemos dado permiso desde bebés, desde niños o desde que los recibimos. Es como, no sé por qué pasa que recibimos a nuestro hijo, sobre todo cuando son bebés, y pareciera que la historia empieza ese día. Sí. Y no, nuestro hijo tiene 9 meses, 1 mes y medio, en mi caso, por ejemplo, o 9 meses y el tiempo de vida que tenga antes de que haya sido entregado a nosotros en adopción, de vida, y tiene toda una historia, y toda una familia, y todo un sistema de donde viene, y no lo hemos aprendido a reconocer, y no reconocemos sus emociones, no validamos lo que sienten, y entonces luego pues explota la bomba, y a ver, ¿por qué es tan grosero conmigo? Cuando no le habíamos dado el espacio a ese enojo, ¿no? Tema sumamente interesante. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros amigos y amigas radioescuchas. Después sí le voy a pedir que nos den sus datos, sí, claro, por aquellos padres y madres que también estén en esa situación, en proceso de adopción, o ya tuvieron el proceso de adopción. ¿Qué orientación? Todo esto. Lic, ¿en dónde se pueden poner en comunicación con usted? Mire, tenemos, como le digo, son dos grupos. Por un lado está Contigo Desde el Corazón, ahí sí estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Contigo Desde el Corazón. Y por otro lado estamos Embajadoras y Embajadores Adopción México, que igualmente así pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Embajadores y Embajadoras Adopción México. O Contigo Desde el Corazón. Sí. Facebook, Twitter, Instagram. Sí. Ok. Para cualquier duda pueden acudir a la página y ahí se ponen en comunicación con ustedes. Así es. Para orientación, para... Sí. Por un lado, para orientación, si necesitan una cuestión familiar, personal, con sus hijos. Y con el colectivo de Embajadoras y Embajadores de Adopción México ha sido muy interesante porque
se está formando como verdaderamente, es un colectivo los que trabajamos ahí, pero ya hay muchas familias embajadoras, así les llamamos, familias embajadoras, que se están sumando, y es muy enriquecedor conocer todas las experiencias de diferentes personas en diferentes estados de la República, con diferentes, o sea, vamos, todo lo que nos une es la adopción, ¿no? Por cómo llegaron nuestros hijos a nosotros. Y es muy enriquecedor conocer todas las experiencias de todos. Con su experiencia personal, ¿por qué es tan tedioso, por qué es tan largo, por qué es tan problemático el tema de la adopción? Ya vemos que hay niños, como lo decíamos antes del programa, que los abandonan afuera de una iglesia, en el mejor de los casos, afuera de un hospital, en la basura, que los dejan abandonados. Caramba, ¿qué tan fría es la conciencia de la justicia en este lado de la adopción, en donde preferimos que estén en una casa hogar, en un DIF, en el mejor de los casos, a entregarlos? A ver, requisitos, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Son muchos los requisitos que les piden? Sí. Mire, bueno, la adopción está formada por una triada, es como un triángulo, y en cada arista del triángulo hay 3 actores principales. Uno es los padres biológicos, que en realidad sería, pues la madre es la que más pesa, la madre biológica, que por sus circunstancias, que no vamos a juzgar, no pudo quedarse con su hijo. Ahora, ¿qué pasa con la madre? No puede quedarse con el bebé por muchas realidades, dinero, a lo mejor sus papás no saben que está embarazada, ya tiene muchos hijos y no lo puede mantener. Hay muchísimas circunstancias. Hay una estigmatización muy grande sobre la madre biológica que abandona al hijo, porque entonces es una irresponsable, es una abandonadora, cómo puede ser, que inconsciente, etcétera, y se le juzga muchísimo. Incluso llegan a los hospitales a decir, vengo a tener a mi hijo y lo voy a dejar porque no puedo quedármelo, y las juzgan los mismos médicos, enfermeras, y les dicen, no, quédatelo, ¿no? Las tratan de convencer cuando ellas, o sea, no es un proceso fácil para ellas dejar a un niño, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no se acercan a los hospitales o a las instancias legales a dejar a sus hijos porque van a ser, por el miedo a ser juzgadas o rechazadas o encarceladas, ¿no? También hay ese mito. Y entonces los abandonan en la basura, en las iglesias, en donde sea. Esa es la primera. La segunda, pues ya es el niño. El niño queda entonces desamparado. Lo encuentra alguien, lo llevan al DIF, lo llevan a algún hospital, y entonces empieza el proceso. Ahí el tema es que el niño se debe buscar a un familiar biológico, al papá, a la mamá, a los abuelos, a los tíos. Si no se encuentra a nadie, entonces el niño queda expósito, así se llama el término, y entonces el niño puede ser dado en adopción inmediatamente. Ese es el mejor de los casos. En caso de que se encuentre alguna persona de su familia, entonces pues se trata de reintegrar a esa familia. Si esa familia no puede quedárselo, entonces debe autorizar, firmando, que se dé en adopción. Sin embargo, hay un tema de pertenencia que la familia dice, no, ¿cómo? Por el juicio social de cómo lo voy a dar en adopción, eso es abandonar, eso es regalar, no, yo no puedo hacer eso. Y entonces ni siquiera, o sea, no se lo quedan ellos, no lo mantienen, no lo cuidan, no lo forman, y permanece en la institución y tampoco dan el permiso. Entonces el niño vive institucionalizado muchas veces toda su vida, hasta los 18 años. Y a los 18 años lo mandan a la calle sin un programa de reintegración a la sociedad, ¿no? Ahora, si sigue el proceso y entonces la familia da entonces la firma, entonces sí, el niño ya se puede dar en adopción. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los papás buscan adoptar bebés. Es difícil que te den un bebé porque lo que más hay, como ya dijimos, son niños más grandes o adolescentes. Entonces los papás dicen, bueno, estoy dispuesto a aceptar un niño hasta los más o menos 8 años, porque un adolescente yo no me aviento el paquete, ¿no? Entonces, de los 9 años en adelante, casi que firman una sentencia de ya nadie me va a adoptar y voy a vivir institucionalizado para siempre. Entonces, ese proceso tan largo es
verdaderamente doloroso en nuestro país, o sea, saber que eso viven nuestros niños, 400,000 niños en nuestro país en esa situación es muy doloroso. Sí. Por el otro lado, en la otra arista del triángulo, están los padres adoptivos o las familias adoptivas. Y ahí también hay un proceso, o sea, obviamente las instituciones tienen que ser responsables y saber a quién le van a dar a un hijo, ¿no? O sea, a quién le están dando a un hijo. Y entonces hay muchos exámenes, muchos estudios psicológicos, la trabajadora social va a nuestras casas varias veces, hay entrevistas. ¿Necesariamente tiene que ser bajo un acta de matrimonio? No necesariamente. Mire, lo que pasa es que muchas casas hogar, el DIF está un poco rebasado, o un mucho rebasado, y entonces se apoya con muchas casas hogar en nuestro país. Y las casas hogar, al ser pues instituciones, muchas son privadas, ponen sus lineamientos y sus requisitos personales, o sea, propios, ¿no? Entonces, en algunas piden que si esté uno casado por el civil, en algunas incluso piden acta de matrimonio por la iglesia, en otros piden, o sea, son diferentes el rango de edad. Y ese es un tema que también hemos visto en el colectivo, que pasa que incluso en los estados es diferente. En el estado de, bueno, voy a decir un nombre, de Chihuahua, el rango de edad es hasta los 45 años para poder adoptar. Y en el estado de Quintana Roo es hasta los 50. Entonces, si yo tengo 46, pues mejor me voy a Quintana Roo a adoptar. Pero luego pasa de que, oigan, ahorita en Veracruz está bien fácil adoptar, vámonos todos a Veracruz. Ahora, una vez que pasamos todos los exámenes, los estudios y las entrevistas, nos dan un acta de idoneidad. Ajá. Eso quiere decir que somos idóneos para adoptar, que sí ya pasamos todo el proceso. Pero pasa que, en Jalisco no me la dieron, pero en Durango sí. Entonces voy a ir a Durango. Cuando ya me habían dicho que no en uno, muchos se van a otro estado. Entonces todo eso hace que los procesos sean muy largos, tanto para los papás como para los hijos, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es crear una ley nacional de adopción, para que no sean 31 leyes o 31 códigos en adopción en el país, sino que sea uno general que regule a todos los estados, para que entonces los procesos sean más rápidos. Es una labor titánica, sí lo es. Sin embargo, hemos estado poniendo todo nuestro esfuerzo para llegar a los oídos que nos tengan que escuchar. Ya nos oyeron el año pasado, tuvimos un foro con la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes del Senado, con la licenciada Josefina Vázquez Mota, que es la presidenta de la comisión. Y bueno, también en la Cámara de Diputados hemos estado ahí, también con la presidenta de la comisión en la Cámara de Diputados, y trabajando en mesas de trabajo con ellos para ver cómo podemos lograr. Sí hay apertura, es difícil, pero hemos encontrado que sí existe la apertura, ¿no? Entonces, bueno, es una labor que poquito a poquito, pasito a pasito, trabajando por un lado con la parte de la ley, por otro lado con las familias, por el otro lado tratamos de hacer muchos enlaces en vivo. Ayer, el sábado, se celebró el Día Mundial de la Adopción. Es un día internacional. Y entonces tuvimos un enlace con mujeres ya adultas que fueron adoptadas y contan toda su experiencia de lo que ha sido ser adoptada, ¿no?, en este país. Y bueno, el 7 de abril es el Día Nacional de la Adopción, ya fue, desde hace 2 años se celebra, y pues también tratamos de movilizarnos, ¿no?, para hablar del tema. Conforme lo que está sucediendo en la actual administración con la Cuarta Transformación, donde ya quitaron las casas de refugio para mujeres violentadas, en donde ya se quitaron las guarderías, ¿no sabe usted si va a haber una disminución de la aportación federal hacia las casas hogar? Bueno, de hecho ya hubo un movimiento ahí, porque ya no se puede que las casas hogar tomen toda la decisión de este niño se va con tal familia, ya es el DIF el que tiene que regular todo esto, ¿no? Había muchas irregularidades y eso provocó que ahora tenga que estar mucho más regulado, y algunas casas hogar están cerrando
por el mismo tema, ¿no? Si lo vemos como desde arriba nada más, podemos decir qué mal que se están cerrando las casas hogar, el apoyo de tantos niños. Sin embargo, sí pasa que muchas casas hogar están muy deficientes sus condiciones, ¿no? Y el trato a los niños no es muy profesional. Entonces, bueno, es como el proceso de regular todo, ¿no? Yo creo que tenemos que poner mucha atención en las casas hogar, que claro que son muy necesarias, que claro que ayudan muchísimo, que claro que son indispensables, porque el DIF está rebasado, no tiene capacidad. Está rebasado, o sea, por más buena intención que tengan, está rebasado. Entonces, sí se requiere, pero se requiere casas hogar verdaderamente profesionales y que hagan bien su labor, ¿no? No quitar el apoyo, regular ese apoyo. Exacto. Y condicionar ese apoyo. Sí. Lo mismo que deben de haber hecho con las casas de Exacto. mujeres violentadas, sí, o sí, las mismas guarderías. No funciona esta, te la quito y a ver, vengan nuevos prospectos y dar ese apoyo. Y dar el apoyo y que mejore el servicio y, sí, claro, ¿no?, la situación. Eso es muy importante. Quitarlo es lo más sencillo. Claro. No solucionarlo. Sí. Tema por demás interesante. Nos vamos a ir a nuestro último corte. Aquí tenemos nuevamente nuestra amiga Rebeca Galván. Saludos a ustedes, licenciado. Muchas gracias. A su invitada, muchas gracias. Interesante el tema que están tratando. Harto interesante. Y ya indistintamente de lo interesante, el hacer un autoanálisis a aquellas parejas que por situación médica estén incapacitadas para la procreación de un hijo, que ahí hay una nueva alternativa. No cerrar las puertas de esa alternativa. Y la otra, quizás, como en el caso de usted, que ya tuvo un hijo biológico, y la necesidad de dar más amor ahora con una hija adoptiva. Pues vemos en ambas necesidades, ¿no? Sí. Un tema harto interesante, harto polémico, la adopción. Vamos a terminar con dos preguntas, Lili, y en ambas se va a llevar un poquito extenso esas dos preguntas. La primera, ¿qué pensar? Creo que es la más polémica. ¿Qué pensar sobre solicitar la adopción en parejas del mismo sexo, dos mujeres, dos hombres? Y la segunda, ¿qué pensar de la mujer que deja a un niño en buenas condiciones y los que los deja tirados en la basura o en la calle? Bueno, en la primera pregunta, como le platicaba hace rato en el colectivo donde embajadores y embajadoras de Adopción México, este es un tema muy polémico, muy complicado, ¿no? Pero es que cada vez hay más parejas, sí, del mismo sexo. Sí, así es. Nosotros lo que hemos siempre dicho es que ese es un tema que le compete a la autoridad decir si esa pareja es idónea para adoptar a un hijo o no. Nosotras no queremos juzgar a ninguna pareja porque hay adopción monoparental, homoparental, heteroparental. O sea, ya sabemos y hemos visto que hay muchas formas de formar una familia. Pero siendo regente o siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, el señor Marcelo Ebrard dijo, se puede adoptar siendo parejas, sí, del mismo sexo. Así es. Sí, y hay muchas parejas que del mismo sexo o parejas o personas que quieren adoptar individualmente, o sea, monoparentalmente, solamente un hombre o solamente una mujer, y se han formado familias así, ¿no? Se han formado familias así. Entonces, nosotros lo que decimos es, si la autoridad, después de hacer todos los estudios, todos los exámenes, entrevistas, etcétera, ven que esa pareja es idónea o que esa persona que quiera adoptar de manera individual es idónea, pues por nosotros no tenemos ninguna problema ni ningún juicio hacia eso. Lo que más nos interesa trabajar es que todos los niños institucionalizados en nuestro país tengan pues la oportunidad de vivir en familia. En cuanto a la pregunta sobre las madres, sí es un estigma muy fuerte el que cae sobre ellas.
generalizamos mucho y entonces todas son malas, todas son irresponsables. Y la verdad es que también tenemos que irnos un poquito más profundo y voltear a ver la situación de nuestro país. O sea, verdaderamente hay muchísima pobreza, hay muchísima ignorancia, no hay una educación preventiva para embarazos, una educación sexual, no, ni siquiera en las escuelas, ¿no? Entonces, todo eso provoca que después, pues ya tenemos acá el problema, ¿no? Que son, estoy embarazada, no sé qué hacer con ese bebé, o me doy cuenta que estoy embarazada después de muchos meses porque, o sea, hay mucha ignorancia. Entonces, juzgamos muchísimo, pero no nos ponemos a ver abajo qué hay, ¿no? Abajo que hay tanta ignorancia y tanto, pues, falta de apoyo de verdad en nuestro país. Y bueno, sí, que es lo que también platicábamos en el corte, ¿no? Antes del corte, es una opción la adopción, es una opción para formar una familia. Por un lado estamos los padres, que estamos deseosos de formar una familia, de tener un hijo, de ser padres, de ejercer nuestra paternidad o maternidad. En mi caso, por ejemplo, le puedo decir que mi hijo también estaba deseoso ya de tener un hermano. O sea, pues normalmente se da más el deseo de un bebé o de un hijo en la mujer. Pues se dan ambos casos, ¿eh? Porque desde chiquitas mal educamos o bien educamos a comprarle la muñeca para que le dé de comer la niña de 5 años, le dé de comer a su muñequita, le cambie los pañales, todo eso, como que la estamos orientando a la maternidad. Sí. Creo que eso va cambiando un poco últimamente, ¿no? Ya se da ahora como ya que no sí. Muñecas solo regresan a iPhones. iPhones, exacto. Pero sí es real, aunque es algo natural, instintivo del ser humano, la procreación, el querer dejar una huella en este mundo, ¿no? Y pues una forma es tener un hijo. Dicen, ¿no? Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, ¿no? La cosa es criar al hijo, que se lea el libro. Sacar adelante al hijo, que crezca el árbol. En chino. Entonces, bueno, al final sí es una opción el poder adoptar para los padres, ¿no? Y para los hijos es una oportunidad de vivir en familia. Está documentado y está muy claro todo el daño que le hace la institucionalización. El mayor beneficio es el menor, sí, que es el mismo padre o madre. Claro, adoptivo. Exactamente, es lo que ya estamos viendo. Ahorita la realidad ya no es de solamente deseo ser padre. La realidad es que hay 500,000 de niños institucionalizados que están teniendo un daño progresivo. Mientras más tiempo están ahí, más daño. Se sabe y hay imágenes, las pueden buscar en internet, del cerebro de un niño que ha vivido en familia desde que nació a un niño que ha vivido en una institución, y el cerebro, o sea, nada más de ver la imagen es más chiquito y además no tiene las conexiones que tiene el otro, etcétera. Entonces su desarrollo ya en la vida va a ser diferente y más difícil. Imagínese usted. Entonces, que a los 18 años, a ver, niño, ya no puedes estar en una casa hogar, te toca la calle. Y se enfrenta con un mundo que no conoce, no sabe socializar, no sabe decir... Sin valores familiares. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Sí. No hay una continuidad por parte del Estado, y ya me esta administración o las 20 anteriores, en donde se les dé un encauzamiento a aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que a los 18 años, perdón, ¿no cabes aquí? Así es. Y van a la calle, pero directo, y sin saber hacer nada, sin nadie que les dé una palmada, sin nadie que les dé un beso. Pues es un cultivo para irse a la delincuencia. Es lo que dicen, salen de la institución para entrar a otra institución que es la cárcel, ¿no? Ahí el crimen organizado está ávido de personas así. La prostitución se da mucho, o sea, la verdad es que estamos mandando a nuestros hijos casi que al abismo, ¿no? A nuestros niños en este país, a un abismo muy difícil, de una realidad muy difícil. Entonces, bueno, la adopción es una opción. También hablábamos hace rato que hay otro camino, que es el acogimiento familiar. Está apenas empezando ese programa en México, pero ya se ha dado, sobre todo en el norte, en Monterrey. Y lo que se busca es que, bueno, esos niños, en lugar de que vivan en la institución,
que vivan con una familia temporalmente en lo que se cumple el proceso legal. Hay mucha polémica, como platicábamos antes, que si es difícil para el niño luego o una nueva separación. Sin embargo, por lo menos estuvo ya en una familia y no en la institución que tanto daño hace, ¿no? Entonces, estamos trabajando también por esa parte, por el acogimiento familiar, como animar a las familias, porque vemos una realidad de que quizá hay una familia que ya está formada, que tiene sus hijos, pero que pues tiene la voluntad y que tiene la opción de decir, bueno, puedo recibir a un menor o un adolescente, que eso sería grandioso, ¿no? Es más difícil. Que es muy difícil, acoger a un menor durante un año, ¿no? En lo que está su proceso, y ese niño después se va a ir a su familia adoptiva permanente, ¿no? Entonces ese niño ya pudo tener pues una vida familiar que le va a ayudar. Que no conocía y bueno, como exhortar a las familias en México para que abran un poquito el corazón y puedan contemplar esta opción, ¿no? Para apoyar a esos niños. Me quiero imaginar un niño que ha pasado 8, 9 años en una institución, de repente lo manden a un hogar, aunque sea provisional, y le festejen el cumpleaños. Sí, algo imagínense. Que nosotros lo consideramos algo tan habitual, tan normal, que ya no lo valoramos. Quisiera yo preguntarle a un niño, ¿qué sentiste cuando por primera vez en tu vida te celebraron tu cumpleaños? Que es que tampoco sé cuándo nací, pues te pusieron que el 1 de enero, y el 1 de enero para mí es el bueno, ¿no? Tu pastel, tu piñata, el cine, un restaurante. Sí. Tiene que Tu ser recámara, algo tu cama, tus sábanas, o sea, es algo que verdaderamente lo vemos tan habitual que no lo valoramos. Que no lo valoramos. Imagínense para ellos lo que es, ¿no? Y además, pues tener el amor de una familia, de un papá, de una mamá, de unos hermanos que estén ahí para ti, en las buenas, en las malas, que te acepten como eres. O sea, es muy importante. Es básico. Y que en pleno siglo XXI todavía exista niños en casa hogar. Sí, increíble. Increíble que... Y no es exclusivo de nuestro país, no. Primordialmente de los países tercermundistas y de los que no son tercermundistas, como los Estados Unidos, pero ahí tiene el incentivo fiscal, económico, sí, de que a quien adopte le dan una lana. Sí, aquí en el acogimiento familiar se da el foster care que se llama, y sí, en México no es así. En México estamos promoviendo lo que sea un tema de, bueno, yo como familia lo hago, no por el incentivo económico, ¿no? Sino por verdaderamente darle una familia a un hijo, a un niño, a un menor que no vive en la institución, sino que vive en una familia. Y fíjese, aparte de todo, ¿qué costaría mucho trabajo agarrar y decir como un estímulo, vamos a ponerle de esa forma, a la familia adoptiva? Decirle, ok, adopta. La educación va por cuenta del gobierno. Uy, bueno. Punto. Sería maravilloso. Tiene que ser el 0.00001 del Producto Interno Bruto. Es decir, tengo ganas, pero, híjole, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, mi madre, sí. Gano 12,000 pesos al mes. Sí. No te va a costar. Van a entrar becados, porque vamos a obligar, la Secretaría de Educación va a obligar a los colegios particulares a recibir, y tienen la obligación de recibir hasta el 5% de su población becada, sí. Lo cual tampoco lo dan. Pero incentivar, ¿no? Incentivar, sí. Y sacar programas en radio, en televisión, hablando de temas que son palpables y que los vivimos día con día, el abandono. Finalmente, la verdad es que en México lo que hemos visto es que es la sociedad civil la que se mueve en diferentes temas. Ahorita estamos hablando de adopción, pero en muchísimos temas es la sociedad civil la que va empujando, ¿no? La que va empujando y va haciendo y invierte. Hace la tarea que le correspondería a los municipios, a los estados y al federal. Sí, y buscamos que nos escuchen y que nos apoyen, pero sí es la sociedad civil la que se mueve muchísimo en este país. ¿Ustedes ya están haciendo lo posible para hacerse? Para hacer asociación civil, sí. Embajadores e embajadoras de Adopción México estamos
buscando ser una asociación civil, porque eso pues también nos hace más, nos da una presencia pues más profesional y también nos escuchan de otra manera, ¿no? En todos lados, en la parte de gobierno también. Vamos a volver a repetir, Lic, contigo desde el corazón, Facebook, Twitter e Instagram. Y también embajadores y embajadoras Adopción México en Facebook, Twitter e Instagram. Pues qué tema tan interesante, tan doloroso, de darnos cuenta de la realidad, no de las cifras oficiales de 30,000, de más de 300 o 400,000 niños y niñas que se encuentran en el DIF, y quizás en el mejor de los casos, en casa hogar. ¿No habrán 300 o 400,000 padres que quisieran tener un hijo? Pues en los 100 millones de mexicanos, o 120, yo creo que sí, ¿no? Entonces, pero que en ninguna parte no nos dicen, en ninguna parte se hace un programa, en ninguna parte se toma, como en este caso, aparte de ser cofundadora de este grupo, usted es podría ser parte de una experiencia que nos está diciendo cuál ha sido, tiene 19 años su hija. Sí. Toda una evolución, sí, del mes y medio que se la dieron, 19 años con ustedes, usted tiene un hijo que quiere a su hermana, hay una evolución, hay una madurez familiar. Sí. ¿Cómo ha sido un testimonio de que no todo, y que habrá pasado 3 o 4 añitos difíciles usted de los 12, 13 años hasta los 16, 17, sí, donde la hormona arma un relajo, sí, pero que con voluntad, con deseo, con información se puede hacer. Exacto, y sobre todo con mucho amor, ¿eh? Yo creo que sí es un tema, como dice usted, es un tema doloroso, pero también es un tema lleno de amor y de mucha voluntad y de mucho estar ahí y que finalmente pues la oportunidad que se les da a estos niños es el amor, ¿no? Es el amor. Hombres y mujeres y parejas ávidos de dar amor a un niño, a un sí, joven, a un adolescente. Sí. Entonces es importante que todas esas personas sepan que existe esta opción, ¿no? Ya sea la adopción, ya sea el acogimiento familiar, es una opción y que hay muchísimos niños, ¿no? Miles de niños en la espera y que con los brazos abiertos se irían con una familia. Compramos una mascota, ¿por qué no adoptar un niño? Sí, sí. Licenciada Georgina Hernández, mil gracias por habernos hecho el favor de acompañarnos el día de hoy en este programa de Corazón a Corazón. Muchas gracias, le agradezco el espacio para poder hablar del tema y muchas gracias. Al contrario, aquí tenemos algo más. Situación muy triste en esos niños y niñas que produce tristeza y dolor, la licenciada Galván, sí, y más cuando nos sentamos un momento y meditamos, sí, decimos, pudimos haber hecho, lo dejamos de hacer. Y la autoridad, mejor de la autoridad, vale madre, ¿no? Pues ahora es el momento, ¿no? De también escuchen y que vean que existe este tema. ¿Usted no cree nada que más no sabe que existe? Sí, pero es que muchas veces es como, bueno, ya están en la institución, ya están bien, ¿no? Y no, la verdad es que no están bien, hay que trabajar mucho y bueno, esa es la labor que estamos haciendo. Antes, érase una vez que para mejorar la imagen del presidente, había una presidenta nacional del DIF, que era la esposa del presidente. Ya no hay. Sino ya está, bueno, el cargo ya lo toma otra persona, ¿no? Sí. Sí. Pues no me importa la imagen que pueda... Esa imagen de la primera dama, que ya tampoco existe, era mejorar la imagen del presidente. Ahora no. Sí. Eso lo veremos hoy en la tarde en el programa La Hora del Búho. Amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos este lunes 11 de noviembre del 2019 en este su programa de Corazón a Corazón, porque menos tiene y más lo necesita. Los invitamos a que continúen en la programación de GB Radio. A continuación, El Túnel del Tiempo, con la mejor música en inglés y en español. Y si me lo permiten,
a las 4 de la tarde, la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana y del análisis político. Hoy, un tema controversial por el significado. ¿Golpe de Estado o destitución del presidente Evo Morales en Bolivia y las repercusiones que ha tenido esto en nuestro país? Ojalá nos van a acompañar el día de hoy de 4 a 6 de la tarde. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert el Búho les desea que pasen un excelente día y un increíble inicio de semana. Muchas gracias y buenos días.